Bienvenidos a tu canal, El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas las personas que siempre están ahí pendientes de este canal. Y ustedes nos han pedido a la señora ministra Michelle Sol. Acá la tenemos, de verdad agradecerle en nombre de Fender y de Carlos y de toda mi comunidad. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo está, señora? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno saludarlos aquí. Esta es mi oficina y trabajando, ¿verdad? Pero siempre un gusto poder platicar con ustedes, que siempre los veo con una gran actividad en las redes y qué bueno, ¿verdad? Que siempre hay buenas voces queriendo compartir lo bueno y todas las cosas que se están haciendo por el país. Muchas gracias. Y vemos que tenemos a nuestro líder por la parte de atrás, al Ahí está. presidente. Vamos a comenzar con las preguntas. Fender, comienza. Sí, uno de los objetivos que tenemos nosotros como canal es pues informarle a los que nos ven y queremos llevarle a las personas trabajadoras, a los que están haciendo cambios por el país. Y personalmente, bueno, creo que coincidimos de que usted es una de las personas que más trabaja, se le ve bastante activa en redes sociales y en el territorio también. A mí me surgió la curiosidad cuando usted tomó control sobre el ministerio. Me gustaría que nos comentara qué fue lo que encontró cuando se sentó y empezó a revisar los documentos. ¿Qué fue lo que encontró en ese día? Fíjate que te voy a ser bien honesta. Esto fue una idea del presidente. Recordemos que aquí déjalo eso ahí. Este lugar era viceministerio de vivienda, no teníamos ministerio de vivienda. Entonces vino el presidente y quiso elevar de viceministerio a ministerio. Entonces, con algo bien peculiar que nos encontramos es que habían varias instituciones relacionadas al tema de vivienda que trabajaban de forma aislada. O sea, para que una le pidiera algo a la otra, era como que le estuvieras pidiendo a saber a quién. Y lo peor del caso, que en el pasado se daba esa práctica que se repartían entre los partidos las instituciones. Entonces, esta institución era de un partido, de aquellos entre Gana, entre el Frente, o sea, todos eran amigos, pero entre ellos se repartían las instituciones. Entonces, pedirle algo a la otra institución era complicado, era un trabajo totalmente aislado y sin coordinación. Entonces esto dificultaba el trabajo y se hacían a veces acciones repetitivas que atrasaban y no había como ninguna sintonía a la hora de dar buenos resultados, ¿verdad? Entonces encontramos procesos de legalización totalmente detenidos, acciones poco transparentes, en fin, eso fue como lo que me sorprendió de lo que encontramos aquí en el sistema de vivienda, porque el presidente lo que hizo fue que elevó el viceministerio a ministerio y unió bajo la sombrilla de ministerio al Fondo Social para la Vivienda, a FONAVIPO y al Instituto de Legalización de la Propiedad. Entonces, esas 4 instituciones están bajo la línea del sistema de vivienda. Entonces, se trabaja con un mismo fin para lograr proyectos de vivienda de interés social, ¿verdad? Entonces, esto es como el alma del sistema de vivienda y logramos hacer nuestro ministerio, crearlo, inscribirlo y aquí estamos. Sí, porque antes casi ni se escuchaba mucho sobre esto y hoy que vemos a la señora ministra, yo la verdad sigo mucho el trabajo de ella y se nota bastante el cambio. Carlito Hueso, tú sigues ahorita. Muy bien, ministra. Qué importante cómo nos ha hilvanado esta primera parte que consultaba Fender. Me parece también muy importante poder acotar lo siguiente. Quiero hacerle la siguiente interrogante. El gobierno recuperó más de 11,000 viviendas que eran ocupadas por las pandillas. Desde el Ministerio de Vivienda y usted como titular, ¿qué se ha hecho con dichas viviendas, estimada ministra, para que la población salvadoreña pueda tener claro y pueda estar al tanto de toda esta gestión que se está dando dentro del Ministerio de Vivienda? Adelante. Bueno, fíjate que cuando me siento en cada institución, ¿verdad? Porque había que sentarse en cada una, veo los números del Fondo Social para la Vivienda, la deuda que teníamos, el índice de mora. Pero algo que me llamó mucho la atención era el porcentaje, la cantidad de viviendas en
activos ya extraordinarios, pero ya tirados a pérdida, ya activos perdidos totalmente. Entonces, bueno, ¿y qué pasa aquí? Ah, sí, me dijeron, sí, ya son activos que ya nadie los quiere, pero hay que recuperarlos, les decía yo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a perder todas estas viviendas? No, me dijo, es que ahí nadie puede entrar. Y la verdad es que tenían razón, es que no se podía hacer la gestión de cobro ahí, no podías. Entonces, pero miren, hagamos algo, les dije, inventémonos algo. No, es que no se puede, porque muchas veces llegaban los ejecutivos del fondo a querer cobrar y en el pasado muchos los mataron, ¿verdad? O salían bien asustados. Bueno, hubo unas cuadrillas que nos las secuestraron como no sé cuántas horas y salieron, te imaginas, espantados de ahí. Híjole. Entonces vengo yo y les digo, hagamos algo, les digo, pongámoslas en oferta, 0%, 3% de interés o una cosa así. Y me acuerdo, hicimos un evento en la Campanera, esto fue exactamente en la Campanera, hicimos un evento con la ministra de Salud. En aquel entonces, ¿se acuerdan que primero tuvimos una ministra? Ya no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba la doctora? No me acuerdo, pero hubo una ministra. La cosa es de que hicimos un evento de salud, una jornada médica. Entonces le dije yo, mira, voy a participar contigo, le dije, para ver que podamos vender las casas que tenemos como inventarios extraordinarios. Ah, démosle. La cosa es de que solo pudimos estar de 8 a 12, cuarto a las 12 nos sacaron de la Campanera los delincuentes. No fue mucho a la venta, había un tema bien hermético, un miedo espantoso, había pánico. No te puedo explicar, fue una cosa fea. Pero paralelamente a ese evento empezamos a descubrir que dentro del Fondo Social para la Vivienda hay una mafia que mandaba muchachos a que te sacaran de tu casa, haciéndose pasar por mareros, ya ni te puedo decir, porque yo me limité a que la fiscalía entrara a revisar cómo era exactamente, pero la idea es que ellos llegaban, sacaban a la gente honrada, se quedaban con la casa, porque ahí ya nadie podía entrar al pasaje, y la ponían en alquiler. Entonces, ¿te imaginas los ingresos que los delincuentes tenían solo de una comunidad? Las alquilaban entre $200 y $300. Entonces, ahí tenían una de ingresos, o desde 100 a 300, dependiendo del rango que tenía la gente, o los ingresos que tenían. Entonces, y ahí en la Campanera hay 2.500 viviendas. ¿Te imaginas la extorsión de lo que recibían de esas casas? Más las viviendas que eran del Fondo Social para la Vivienda, que ellos ya las tenían en su poder. Solo ahí recuperamos más de 700 viviendas en la Campanera. Multiplicarlo por $200, sacando un promedio. Esos eran los ingresos que tenían solo de la Campanera. Entonces era un negocio redondo para ellos. Esa mafia se logró encontrar y fue gracias a las redes sociales, fíjate, porque la gente preguntaba. Y si algo nosotros tenemos desde el sistema de vivienda, es que a todo le estamos dando seguimiento. A todo, a las quejas que tenemos, a los reclamos, a todo se le da seguimiento para ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso fue algo que nos ayudó a recuperar la vivienda. Ya cuando vino el régimen de excepción, ya cambió todo. A partir del régimen de excepción, nosotros ya no tuvimos ningún problema de entrar a las comunidades, de recuperar las casas. Y ahí fue donde vemos todo ese inventario de viviendas. Tú entrabas a los pasajes de la Campanera, por darte el ejemplo, que es uno bastante reconocido, y en cada pasaje te encontrabas gran cantidad de viviendas abandonadas, cadáveres urbanos, como les llamo yo. Las tenían destruidas, ¿verdad? Les habían quitado todo, techo y todo. Sí. Desmanteladas, o sea, ellos las ocupaban para sus oficinas de delincuencia ahí, luego las desmantelaban, las destruían, también les abrían hoyos entre una casa y la otra, porque me imagino que por ahí corrían, cadáveres urbanos, calaveras, una cosa horrible. Entonces, era un tema bien fregado, porque es cierto, eran cadáveres urbanos. ¿Cómo ibas a poder? Me decían, ¿cómo vamos a vender eso si es un cadáver, verdad? Y entonces, y no podíamos nosotros como sistema de vivienda reconstruirla, porque te imaginas cuánto era de dinero. Entonces, se decide venderlas tal cual, como están, a 0 prima, 2% de tasa de interés. O sea que habían propiedades que se compraron en $3,000 la propiedad, desmantelada, el cadáver urbano, solo con las paredes. Pero ¿qué sucedía? También te damos
los 10,000, 15,000, hasta $20,000 para reconstruirla. Entonces, algo que fue súper negativo, con un mal recuerdo, con pesadilla, con dolor, con sangre, se convirtió en un proyecto de vida para muchas familias. Hubieron casos de jóvenes que dijeron, no, este va a ser mi proyecto, yo la quiero construir, yo la quiero arreglar y la voy a hacer así, porque uno cuando tiene una casa se ilusiona de cómo hacerla, ¿verdad? Tenés pleitos ahí un poco con el esposo, ¿verdad? ¿Qué color de hijo, qué sillón? Pero uno decide de mujer al final de cuentas, ¿verdad? Aunque el otro quiera otra cosa, pero al final ahí va cediendo. Me pasa cada rato. Bueno, en mi casa, él controla el televisor y los controles. Terrible, yo no puedo ver tele porque él tiene partidos los partidos. No, terrible, pero bueno. Entonces, ministra, hay un dicho, dicen que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello y lo mueve para donde ella quiere. Así es. Pues a veces no quieren aceptarlo, pero ahí hay que aceptarlo, más que con las hijas que tiene y yo hacemos ahí fuerza. Pero está en desventaja entonces, sí. Sí, está en desventaja. Pero algo horrible de la campanera de las comunidades se convirtió en un proyecto lindo de vida. Entonces yo recuerdo que hubo un montón de gente de la oposición que quiso atacar cómo lo estábamos haciendo, pero ¿qué iban a atacar? Si estábamos vendiendo un proyecto, una razón de ser, algo lindo de reconstrucción, de volver a hacer una casa. Y ahorita vas y ves la diferencia. Ya se logra ver, ya son menos casas, ya casi no hay. La verdad es que casas recuperadas casi no hay. De repente nos van saliendo algunas. Pero hay el monto importante. Son, aquí lo tengo, 9,147 casas que ya hemos escriturado. Hemos recuperado más de 11,000, pero son 9,142 que ya están escrituradas por un monto de $121 millones. Imagínate. Wow. Por eso te digo que jamás hubiéramos podido nosotros reconstruirlas, pues como Estado, como gobierno, no hubiéramos podido. Pero sí, estos son créditos, la gente se confunde a veces o critica que estamos endeudándonos y no, los créditos de vivienda, el que acaba de pasar la asamblea esta semana, son créditos para los usuarios, para ellos poder comprar su vivienda y lo pagan directamente. Entonces, así es como se han recuperado, ya escriturado 9,142 viviendas. Bueno, qué bien, qué bien. No, la oposición siempre va a hablar mal, pero no proponen ni nunca, y tuvieron el chance de hacerlo por muchos años y no lo hicieron. Tuvieron su oportunidad, como tú decís, y las oportunidades otra vez que no paran, ¿vea? Ellos llegan y quieren que las aproveches, pero si tú no las aprovechas, se van a otro lado. Sí, porque imagínate, Neto, o sea, el obtener una casa es un sueño de todos los salvadoreños. Sí. Y que se les esté ayudando de esta manera, o sea, te vamos a dar la casa, te vamos a dar dinero para te vamos a dar la propiedad, decía yo, porque digamos, no era casa, la propiedad. Sí, correcto. Y ahí la hacían a lo que ellos les gustaba. Hey, ¿qué puede sacarle de malo a algo así? La diferencia es enorme. Antes éramos estafados los salvadoreños por pandilleros, por funcionarios anteriores, inclusive por los dueños de estas notificaciones. Ministra, sea un gran trabajo el que usted ha hecho en recuperación de las escrituras y de todo esto. Cuéntenos más o menos cómo era esto que hacían estas notificaciones para enredar a las personas, para que mi comunidad lo entienda, porque qué barbaridad. Mira, ese tema, yo lo vengo viendo desde que fui alcaldesa. Recuerden que yo fui alcaldesa de Nuevo Cucatlán. Cuando el presidente se va de alcalde a la capital, me dejan a mí alcaldesa de Nuevo Cucatlán. Entonces llegan unas comunidades a decirme su caso, ¿vea? Que no tenían escrituras. Eran 2 comunidades en particular. Ahí fue una gran enseñanza la que yo tuve. Y justo donde estoy en este escritorio ahorita, qué bueno que me preguntan eso. Bueno, yo recuerdo, pues, siendo alcaldesa, que intenté ayudarles. Entonces contraté a un abogado. Todavía me acuerdo. No sé si puedo decir el nombre de ese abogado. Ya está detenido. ¿Vea? Pero bueno, sí, ya está detenido justamente en esa época. La cosa es que lo contratamos
para que nos ayudara a legalizarle a 2 comunidades de Nuevo Cuscatlán. Nunca les ayudó, nunca se llegó. Y yo le daba vueltas, no se podía, convocábamos al dueño de la notificación, nada, no se lograba hacer nada. Total, que vengo ya como ministra y justo yo estaba en este escritorio sentada en esta silla donde estoy y yo siempre abro las puertas en la mañana, mantengo con las puertas abiertas y se asomó alguien de aquí del MOP porque mi oficina está pegada con la oficina de obras públicas de MOP, nos usamos mezcladas. Entonces viene y me dice un colaborador de obras públicas, mire ministra, ayúdeme, fíjese que yo estoy en la notificación tal, y me dicen que tengo que ir al CNR, y cuando voy al CNR me dicen que ahí no tienen nada que ver. Y yo ya traía la experiencia que había vivido en Nuevo Cuscatlán. CNR no tiene nada que ver. Y a todo esto, yo, hablando con mi equipo, miren, averigüemos que el CNR les ayude. No, me dicen que el CNR no tiene nada que ver. Bueno, entonces empezamos a engranar este rompecabezas de qué era lo que pasaba. Recordemos que este era un tema entre privados, porque era la notificación, Argos venía y te daba un servicio al dueño del terreno para notificar y poder cobrar las cuotas de este solar que habían vendido, ¿verdad? Pero en el proceso de la legalización es importante que el dueño del terreno firme a favor de las familias, pero esto no lo hacían los de Argos. Ellos tenían una buena organización de cobro, pero no eran responsables técnicamente. Y yo creo que ellos empezaron con esto y se fue como degenerando y viendo el gran negocio estafa que tenían en sus manos. Y ellos empezaron a cobrar y movían el dinero a través de sociedades. Ellos cobraban de Argos, pero de repente movían otra sociedad que cuando esta sociedad cumplía sus objetivos, la declaraban en quiebra. Entonces, la gente que estaba con esta sociedad trabajando su notificación, después ya les decían, no, miren, se fue a la quiebra y la compró fulano de tal. Y iban a la otra sociedad, no, si ese señor tiene que empezar a pagar otra vez de nuevo, o ese señor ya murió, o se inventaban algo. Entonces, hubieron familias que pagaron 2 veces sus lotes, porque les inventaban otra razón de ser. Y así fue como se estafaron a tantas familias, porque era una estructura totalmente diseñada para estafar a la gente. Y así fue como nos dimos cuenta. Entonces, al nosotros escuchar gente particular que quería legalizar, a escuchar organizaciones que estaban con el tema de que ayudaban a las comunidades, empezamos a armar el rompecabezas, ¿verdad? Y a escuchar a todos, especialmente a las familias, la gente afectada, que hasta cierto punto se te acercaban con dolor, con cólera, porque en el pasado siempre tenían una ley que la presentaban a la asamblea, pero nunca la hacían permanente, sino que temporal. Entonces, cada vez que un abogado comenzaba un proceso para una notificadora, se terminaba la ley temporal. Entonces era borrón y cuenta nueva. Entonces era bien complicado. Entonces vengo y armamos con los equipos una mesa de casos colectivos. ¿Qué se trataba de esto? La gente iba a la Defensoría del Consumidor a reclamar, ¿verdad? Entonces nos reunimos con el presidente, el director de la Defensoría, y pusimos un representante de la Defensoría, otro de la Procuraduría, otro del CNR, otro de la Fiscalía y otro del Ministerio de Vivienda. Entonces ahí se llamaba a analizar a las comunidades y se llamaba al notificador, según nosotros, para mediar y que se lograra la firma. Y pues resulta que llegaban los representantes de Argos. No, esto no se va a dar. Se burlaban de los equipos técnicos. Bueno, hasta el grado que nos quedábamos con la boca abierta, porque nosotros lo que queríamos era solventarle a las familias, que tuvieran su escritura, que hubiera un paro de esto. Pero no, ellos lo que querían era demostrar que no se podía hacer nada y que esto ya lo tenían controlado. Bueno, una cosa tremenda. Entonces, ahí es donde la Fiscalía empezó a ver la mala fe de estos notificadores. Entonces, nosotros nos reuníamos cada cierto tiempo para darle seguimiento a la mesa de casos colectivos y resulta que hacemos una reforma al Código Penal y logran detener a los responsables y representantes de Argos. Entonces, a raíz de eso, el juez
determina un interventor para la empresa Argos, pero nos mete a nosotros en la parte técnica. Entonces el ministerio está viendo todo el tema de legalización. De las 350,000 familias que nosotros estamos analizando y que cada caso, cada notificación tiene un análisis distinto y una solución particular. Porque, por ejemplo, les voy a contar un caso específico. El propietario muere, el propietario de la tierra. No hay herederos. Porque si hay herederos, pues aceptan la herencia y es más fácil una firma y entregar escrituras, pero en un caso no hay herederos. Y si hay herederos, no quieren adquirir el compromiso de una notificación porque tiene compromisos manejar una notificación. Entonces estamos viendo qué hacer con este tema ahorita. Tenemos diferentes aristas que estamos todavía solucionando, pero hay de repente unos que sí encontramos herederos, entonces hay que buscarlos, literal, seguirle la línea. Muchos se han ido a Estados Unidos. Hay herederos que dejó a la esposa, a los hijos de la esposa, a los hijos de la otra señora, en fin, 10 gentes que acepten herencia para poder recibir esas firmas y poder entregar escrituras. Para ese es un caso. Hay otro caso que no viven los dueños del terreno aquí y hay que localizarlos. Hay otro caso bien complicado que vino este dueño del terreno, estamos en análisis, por cierto, en ese terreno, y se lo da Argos para notificarlo. Viene Argos y lo empieza a vender en una notificación, pero viene este señor, dueño de este terreno, y también lo hipoteca en el banco. Se saca plata del banco y nunca la paga en el banco. Entonces viene el banco, embarga ese terreno. ¿Cómo le dan las escrituras a la gente? Entonces, de una propiedad encuentran ingresos de un lado y embarcado del otro. O sea, así está la situación. Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Eso es lo que estamos nosotros solucionando. Y como te digo, no es fácil, pero ya hemos avanzado legalizando regularizando. ¿Qué es regularizar? Es cuando... dame el cargador. Es mi teléfono. Cuando estamos regularizando es cuando ya se puede entrar al proceso de escrituración. Entonces, en ese momento hay que conectar la energía. En ese momento estamos esperando que la gente venga a pagar su proceso de escrituración para que ya pueda salir su escritura. Pero ya llevamos 57,000 regularizaciones listas para escriturar. Solo esperamos el pago de las familias. Y en este momento, ministra, si alguien quiere comprar un terreno, por ejemplo, yo que ando buscando uno, ¿cómo puedo saber si está regularizado? ¿Cómo la población puede darse cuenta de eso? Para no volver a caer en eso, sí. Tenemos un teléfono a donde la gente puede llamar para preguntar si está en orden todo el proceso de regularización. Porque está pasando, puede pasar que venga gente y se ponga a vender y eso es ilegal, vender un terreno que no esté regularizado. Bueno, qué bueno. Fender, ¿algo que quieras agregar ahí? Gran rollo, complicado. Sí, gran rollo ese, es complicado. Sí. Bastante trabajo lo que ha tenido que hacer. Ya para las preguntas, como para ir cerrando, me gustaría saber cuál ha sido un momento que usted recuerde emotivo que ha vivido entregando alguna vivienda. Mira, me pasa mucho, es que toda llave que entrego es emotivo. La verdad es que cada vez que entregas una vivienda, sabes que le estás cambiando la vida a la gente y que su vida va a ser completamente, pero hubo uno que me impactó, porque tú ves a los niños, la gente cuando te dice, ya mis hijos ya no se van a mojar, ya no se van a enfermar. Hay una niña que una vez me contó que cada vez que llovía, sus papás lo que hacían era ponerlos en una camita y les ponían un plástico encima y los amarraban y que se escapaban a ahogar para que no se mojaran y no se enfermaran, y que al día siguiente les tocaba irse a trabajar y al colegio todo desvelados. Pero hubo un tema que sí me impactó y me tocó. Fue una mujer joven, pero ya una señora joven, no abuela, pero sí una señora joven que habrá tenido sus 45 años, 50 años. Y cuando le entrego la casa, entramos a la casa, ella me dan ganas de llorar, de acordarme. Entramos a la casa a ver todos los cuartos y abrimos los cuartos y todo.
pero cuando abrimos el baño, me dijo, por primera vez me voy a bañar en una ducha. Nunca me ha caído agua de una ducha. Y empieza a llorar esa mujer y me pongo a llorar yo a la parte de ella porque me impactó esa emoción que ella tuvo de ver la ducha, de ver el baño y ver y encendía la ducha y veía caer el agua y ya sentía yo que se bañaba con ropa porque se emocionó de ver la ducha y eso sí me hizo me ocasionó una gran emoción y pudiera contarte miles, ¿verdad? Pero esa me es imagino que me impactó bastante. Son cosas que nosotros las tenemos ahí, que tal vez no pensamos mucho sobre eso, pero no sabemos lo que otras personas pues han vivido, ¿verdad? Pero gracias. Wow. Carlitos, para ir cerrando. Sí, qué importante, me he quedado bien impactado con esta entrevista. Muchas gracias, estimada ministra. Lo último, con el tema de las moras, con los gobiernos de la partidocracia tradicional salvadoreña se oscilaba en el 11%. Revisando estadísticas, se cerró el mes de abril con el 0.92%. Realmente es un mega avance a pasos agigantados. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto, estimada ministra? Fíjate que te voy a contar algo súper, también como uno va aprendiendo en este. Recuerdo una vez, había ido, no, me hacía el azúcar, ¿no? Había ido a un viaje en Estados Unidos, ya como ministra y ya manejando el fondo. Entonces me siento con alguien a tomarme, era alguien de la diáspora, por cierto, no me puedo acordar dónde, pero era alguien de la diáspora. Sí, estábamos con frío, me acuerdo, entonces nos habíamos sentado a tomar un café y yo contándole qué tal Salvador y cómo hace con su familia. Fue alguien que tuvo la cordialidad de invitarme y decirme, vámonos a tomar un café, quiero sentarme, platicar con usted, y yo fui. Y sentándome con ella, pues eso es lo importante de las relaciones públicas, de sentarse un rato y tener ese tiempo. Recuerdo, y tomándome el cafecito, por cierto, a esta hora, recuerdo que yo le pregunté, ella me dijo, miren, me dice, qué problema que en la casa no la puedo tener al día, porque la mayoría de los hermanos en el exterior mandaban el dinero y ustedes no sé si se acuerdan que antes se manejaba mucho con cajas de crédito, cajas de cambio. Entonces la gente llegaba a un lugar, sacaba la remesa que le mandaban y cuando se iba al fondo para la vivienda, en ese ínterin de aquí para allá, se pasaba gastando el dinero en zapatos, en comida, en lo que fuera. Entonces, esa cuota ya no llegaba. Miren, y de esos casos yo supe casos de casos, que hay gente que se fue creyendo que aquí les estaban pagando la casa y cuando vinieron... Oh, no, Dios mío. Casos bien, yo conocí uno bien fuerte porque fue alguien que trabajaba para mi abuela, que la cuidaba y se fue por un tiempo y la vengo a ver en Nuevo Cuscatlán y ya se había hecho, me fui y mandé dinero para pagar la casa y cuando vengo no le habían pagado, llorando a ella. Bueno, historias que uno escucha. Pero entonces tomándome el café con ella me dice, mire, qué problema que uno no puede pagar la casa. Me dice, ¿cómo así? Le digo, ella contándome con un café en la mano, así, chambreando, pues, dos mujeres. Y me dice, no, me dice, fíjese que yo puedo mandar el súper, puedo pagar el agua, puedo pagar la luz, puedo mandar un ramo de flores, pero no puedo pagar la casa. Qué raro esto, dije yo. Entonces, vengo y le cuento al presidente inmediatamente. Mira, qué cosa más rara, le digo. Averiguate qué se tiene que hacer, pero se tiene que poder. ¿Cómo vas a creer que podés mandar licor si querés? Vos podías llamar por línea a un supermercado y mandar cajas de lo que quisieras, pero no podías pagar la cuota de tu casa. Entonces resulta, y en el fondo me habían dicho que eso no se podía, porque resulta que la superintendencia de aquella época no había un candado. Eso debe haber sido de dedo para que el dinero llegara a las casas de cambio, para que no se pudiera pagar directamente desde afuera. Y solo había que decirlo y se quitaba ese candado. Inmediatamente el presidente, bien lo recuerdo, porque yo le dije a la superintendente en el momento, no me acuerdo qué era, fue a principios del gobierno del presidente Bukele, le dije, mire, fíjese que el presidente dice que hay que quitar ese candado que tiene, que la gente no puede pagar su casa directamente. Sí, me dijo, hasta ahí. Recién llegados, no teníamos ni 6 meses. Entonces viene y me dice,
le digo yo al presidente, el presidente no lo hace. Pues estábamos en un consejo de ministros, en una reunión ampliada, porque estaban todos ellos, y le da la orden que por favor quitaran eso, que la gente tenía que poder pagar su casa directamente. Fue una orden que él dio. A partir de eso, se empezó a ver el cambio de la mora del Fondo Social para la Vivienda. Y te soy honesta, en la pandemia, nosotros, ¿te acordás que el presidente dio medidas de alivio en el tema de la pandemia? Con los créditos, con la banca, con los recibos inclusive, no sé si acuerdan ustedes, porque para que la gente no tuviera un impacto económico, pues resulta que en la pandemia nosotros, la gente iba a hacer cola, así dejaba 1 metro de distancia y ahí estaban paraditos con sus mascarillas, porque vos sabés que tenemos un montón de adultos mayores que a ellos les gusta ir a pagar la cuota, llegar ahí por más que ellos quieren ir. Y ahí nos dimos cuenta que estaba cambiando. La pandemia nos vino a reforzar que tener una vivienda, nos decía quédate en casa, no salgas de tu casa, no, o sea, y muchas familias lastimosamente no podían practicarlo porque vivían, tenemos comunidades que compartían los baños, pues 60 familias con 3 baños. Tenemos todavía casos así que estamos enfrentando a sacar adelante y nos está costando. Pero fue a los que tenían su casa, eso les dio un sentido de pertenencia y además de querer asegurar y tener al día su casa. Entonces, muchas de estas familias en la pandemia fue cuando más pagaban su casa y desde entonces nosotros estamos estudiando la mora todos los meses. También con el objetivo de motivar a constructores de vivienda en que se enamoren de los proyectos de interés social y que vean el resultado que tenemos. Entonces, esa más o menos es la historia. Y aparte que hoy la seguridad, ¿verdad? Que el tema de seguridad ahora permite que la gente tenga más dinero en su bolsa. Ya no están pagando esa extorsión de poder entrar a tu casa, a tu colonia, de poder salir, de tener que pagar porque hoy es una fecha especial y te pedían doble, porque los que extorsionaban te pedían algo mensual, pero a veces te pedían algo más. Hasta el aguinaldo a final de año, ¿no? Mira, yo ahí en Vistalago hay un señor y una pareja que te cuentan que a veces les tocaba quedar lo de la leche de la niña, porque llegaba el hombre a tocarles la puerta y que no les habían pagado lo del mes. Entonces, oye, unas historias. Qué desgraciados, hombre. Vagos, haraganes, que no querían trabajar y la gente trabajadora y que con el dolor del alma, eso es una mujer, me lo contó, yo creo que hay un video de esa señora contándome esa historia de cómo una vez a ella le tocó ir a dejar el dinero de la leche, que ella llorando se lo fue a dejar ese muchacho delincuente, pago. Entonces, pero llegando al índice de mora del Fondo Social para la Vivienda, esos han sido varias aristas de lo que hemos hecho para que baje y también el clima que hemos tenido en el país que ha permitido que se preste para que hoy no tengamos mora en el fondo. Y la mora, esa mínima que tenemos, nosotros colocamos créditos al sector informal. Entonces quiere decir que hay familias que, hay familias que a veces hay meses buenos y hay meses malos, ¿verdad? Pero en el mes bueno se ponen al día con su casa. O sea, nadie quiere perder hoy su casa. Nadie. Todos están cuidando el crédito de su casa. Y yo por eso puse un tweet ayer, creo, felicitando a las familias que están pagando al día, que están llevando ese crédito al día. Aparte que cuidar un crédito es un gran récord para una persona. Si tú lo pagas al día y logras todavía abonarle un poco más, te bajan los intereses, te baja el tiempo y los intereses. Entonces tu casa te sale a menos precio. Eso es lo que mucha gente a veces, ay, pero voy a pagar el doble con esa cantidad de tiempo e intereses. Pero eso es lo mejor que uno puede hacer, agarrar un crédito con el mayor tiempo posible y abonar más cada mes para que se te acorte el tiempo y que pagues menos. Pero a veces la gente critica sin saber, ¿verdad? Lastimosamente no se sabe. Yo estoy tratando de tener a través de los mensajes, a través de la comunicación que damos en los periódicos, de cómo tener un crédito, de lo que cuesta hacerse de un buen récord. Tener un récord crediticio es las puertas de todo en la vida, para cualquier cosa que uno necesita. Y cuidar un crédito es tan importante, pero tan importante que la gente no lo valora, mucha gente. Y hay maneras de pagar tu casa en mucho menos de lo que crees que te puede costar, ¿verdad? Pero así vamos.
Bueno, sabemos que le hemos sacado de su rutina, está trabajando. De verdad, agradecerle por el tiempo que se ha tomado, señora ministra. Nos sobran muchas preguntas, pero sé que el tiempo nos apremia. Muchas gracias. ¿Algo que Pero quiera decir volvemos a para...? ver, nos volvemos a ver. Yo Por la favor. tenemos varios eventos, entregas de escrituras y siempre estamos en movimiento. Qué bueno que fue hasta ahora porque me ayudaron aquí entre trabajando y con ustedes logramos sacar la entrevista. Y un saludo especial a todas las familias que nos ven, que no tengan miedo. Muchos creen que sacar un crédito hay que tener un contacto, un conecte, pero no, eso no es así. El crédito te lo aprueban dependiendo tus ingresos y tus deudas que tengas, las deudas que tengas con las tarjetas de crédito, la deuda mala que no pueda tener, porque endeudarse con una casa no es mal, esa es una deuda buena. Y cuidar tu crédito mes a mes, abonarle a la cuota que te dé el banco, es súper bueno, porque te acorta los intereses que vas a pagar. Uno, cuando va a sacar un crédito, no tiene que fijarse tanto en el monto de la casa, sino en la cuota de la casa y en los intereses. Y mes a mes, abonar a esa cuota. Así que yo los invito, estamos en un momento de no tan fácil en El Salvador de comprar casa porque las casas se han elevado, la plusvalía ha crecido en el país. Ahora todos quieren ser dueños de un pedacito de El Salvador y tenemos ese evalúo emocional, le digo yo, porque mucha gente se fue huyendo del país, se fueron huyendo y hoy quieren regresar y a veces encuentran a alguien que quiere vender la casa y te ponen el precio que sea y viene alguien de afuera y dice, yo la compro porque yo me quiero ir ahí, a esa colonia, porque ahí crecí, de ahí me fui y esa casa quiero. Y a veces el valor no es el correcto, pero con tal de no perderla la están pagando. Entonces estamos en ese impasse ahorita en El Salvador, pero somos libre mercado, es un tema de oferta y demanda, entonces no podemos ingerir en temas privados. Recordemos que es un dueño, esa casa es de alguien privado que se la está vendiendo a otro con fondos privados, entonces nosotros no podemos decirle qué hacer o no venderla, o decirle, mira, tenés que venderla a menos precio, no podemos. Sin embargo, en el fondo, hemos hecho un candado que la familia que tiene un crédito de vivienda de interés social no puede tener el segundo, para evitar que una vivienda de interés social la compren para alquilar, porque tú no vas a vivir en dos casas, no vas a vivir en una. Compras la otra es porque seguramente la quieres poner en alquiler. Como acaparar, ¿no? Acaparamiento. Sí. Entonces ya tenemos ese candado y ha bajado ese tema, ¿verdad? O sea, ya hay, y ha funcionado. Así que solo para darles el número, llevamos colocado a la fecha, ya les digo, ¿a dónde está? No, el total del sistema de vivienda, más de 1,000 millones. 1,046 millones de dólares ya escriturados, solo de crédito. Si alejarlo de todo el sistema de vivienda, de todo lo que hemos hecho con escrituras, con todo el 1,046, todo. 1,046 millones es todo lo que hemos hecho el sistema de vivienda en estos 5 años y medio. Wow. 1,000 créditos. Ajá. Y solo en créditos, solo créditos de vivienda hemos hecho 1,000 millones, solo en crédito. Entonces se están viendo las acciones. Los otros 46 millones han servido para escriturar, para mejoramiento de vivienda, para apoyar las notificaciones. En fin, se ha invertido y lo más importante, la gente está respondiendo para pagar su crédito. Así que yo me siento satisfecha y contenta y seguimos trabajando. Pues. Y su trabajo se nota, el pueblo lo siente, nosotros lo vemos. Sí, se nota. Y queremos agradecerle bastante. Y saquen su crédito, gente, si pueden. Vos sabés que tenemos, bueno, le dimos un crédito a alguien que vendía periódicos. Por lo general, el sector informal nunca saben lo que realmente ganan, porque tú sabes que ellos reciben hoy sus ventas este día y el mismo día se lo gastan. Entonces no tienen como un inventario, un estado financiero, no manejan, pero nosotros al sector informal nos ponemos a trabajar con ellos y por 6 meses les estamos preguntando sus gastos y sus compras y ahí podemos determinar, pues resultó que este señor que vende periódicos le quedan $400 al mes, entonces pudo acceder a un bien recuperado y ahí está ya en su casa. Excelente. Qué bueno. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias,
Señora ministra, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Gracias a algo todos. para despedirse. Sí, no, muchas gracias, de verdad. Qué alegre estar con ustedes. Hay que seguir trabajando y contando las cosas buenas que están pasando aquí en El Salvador. Sí. Somos un grupo que acompaña al presidente emocionados, a quien lo queremos y lo cuidamos, y queremos seguir los sueños que él siempre tuvo, y es una gran satisfacción para nosotros ver ahora todo lo que él soñaba desde Nuevo Cuscatlán, que se está haciendo realidad, y que es el único que está enfrentando temas que ningún otro presidente quiso hacerlos, y nosotros lo estamos haciendo. Así que nos sigan acompañando y que sigamos viendo las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, ministra. Que tenga Muchas buen día. gracias. Buen día. Gracias por la día. Chao. Sí, por favor. Bye. Ujú.